Acompañarnos. Bienvenido al Salvador y al Tabernáculo. Adelante, lo que Dios tenga en su corazón. Un aplauso a ese Dios maravilloso esta mañana. Qué glorioso poder estar aquí con ustedes. Realmente me siento honrado y agradecido por la oportunidad que Dios me da de compartir. Quiero tomar un minuto antes de entrar a la palabra para agradecer, obviamente, al pastor Toby y todo su equipo ministerial, que me los gozo, los sigo por las redes sociales, y aún esta mañana quiero felicitar al pastor que trajo la palabra a las 7 de la mañana. Es un mensaje de esperanza, un mensaje que no todo el tiempo, no te va a durar toda la vida, ¿ok? No te va a durar toda la vida. Dios tiene una salida. Si no pudiste estar aquí, te recomiendo que vayas y regreses y lo mires, porque realmente fue un de gran bendición. Obviamente a la pastora y a todo el equipo ministerial, a todos los que están acá. Y sobre todo, ¿por qué no se dan un aplauso ustedes mismos por estar aquí en la casa de Dios? Es bueno estar en la casa de Dios. Quiero traerle también saludos de parte de mi esposa Samara, mis dos hermosos hijos. Dios me ha bendecido ya por 23 años casado con una mujer que amo realmente y que me ha sido un soporte para mí. También a la salida va a estar el libro Declaraciones de Vida para la mujer, que ella también escribió: cree, confía y proclama, porque ustedes, mujeres, no solamente tienen o producen vida en su vientre, pero también pueden producir vida con sus palabras. ¿Cuántos creen eso? Y bueno, vamos a entrar a una jornada este día acerca, el enfoque va a estar guiado acerca de mi primer libro escrito está: Dios quiere borrar tu pasado, restaurar tu presente y transformar tu futuro. En esta primera prédica hoy quiero enfocarme en lo que está escrito para nosotros y la importancia de la palabra de Dios. Es interesante analizar que hoy en día el mundo está en decadencia, y es porque ha dejado o se ha despegado de la fuente de vida, que es la palabra de Dios. Aún iglesias conocidas en el mundo tienen un crecimiento masivo, pero están desnutridas espiritualmente, porque han descuidado la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es poderosa? Amén. Así que vamos a la escritura y vamos a ir al libro de Números capítulo 23. Solo voy a leer un verso y a través del mensaje pues voy a estar analizando otras escrituras. Pero este verso en particular de Números 23, versículo 19, dice algo muy enfático. Dice así la palabra de Dios: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Noten eso, porque a veces lo leemos y lo pasamos por alto. Hay una seguridad en esto: ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Es una pregunta. Habló y no ejecutará. Esa respuesta la vamos a ver el día de hoy. Hoy voy a estar hablando precisamente de escrito está. Escrito está. Padre celestial, me presento delante de ti, frente a esta hermosa congregación, tus hijos, los que tú amas, y esta hermosa iglesia, Señor, acá en El Salvador. Sabemos, estamos seguros que tú traerás palabra de vida eterna. Pon palabras en mi mente, palabras en mi boca y pensamientos en mi mente. Haz que fluya tu poder a través de mí. Y sobre todo, Señor, pon convicción en nosotros para tener certeza y seguridad de lo que somos en ti y de lo que tú quieres hacer en nosotros. En el poderoso nombre de Jesús lo pedimos. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento en esta preciosa hora. Todo ser humano promete y guarda la esperanza en ciertas promesas que en algún momento de su vida haya recibido. Pues la promesa son la intención con la que manifestamos nuestra buena voluntad de hacer algo. Las promesas nos unen, las promesas nos ligan, las promesas hacen un vínculo afectivo entre nosotros. Las promesas aumentan nuestra fe. ¿A quién no le gusta hablar de promesas? ¿O a quién no le gusta escuchar de promesas? Todos de alguna manera somos guiados en la promesa. Por ejemplo, hay promesas de regreso, promesas de cambio, promesas de comportamientos, promesas de nunca olvidar, promesas de lealtad, promesas de honor. Y la promesa que todos pensamos que es la mayor de todas: te prometo amarte para toda la vida. Se están riendo porque saben que es verdad. ¿Cuántas veces escuchamos esa frase? Te prometo amarte para toda la vida. Pero cuando la cosa se complica, ya se le fue el amor.
porque así somos los seres humanos. Nos gustan las promesas. Ahora, ¿qué pasa cuando no cumplen una promesa o cuando no cumplimos nosotros una promesa que hacemos? Mire, comencemos por explicar primero qué es una promesa, ¿ok? Porque al no entender esto no podemos identificar lo que Dios quiere hacer a través de nosotros o lo que Dios quiere darnos, ¿ok? Una promesa son parte del proceso de nuestra vida. No son solo una declaración consciente, ¿ok? Una promesa no es algo que usted declara conscientemente porque ya lo tiene. No, sino es una declaración consciente de algo que usted espera recibir. Es decir, yo te quiero dar tal cosa. La característica humana, hay una característica humana que debatimos entre nosotros y esta característica se llama neurosis. La neurosis tiene tres conductas importantes. Primero, pensamos de una manera, decimos otra y actuamos de otra muy diferente. Eso se llama neurosis, porque siempre estamos pensando una cosa, decimos otra cosa, pero al momento de la verdad actuamos de una manera totalmente distinta. ¿Y qué ha hecho con nosotros? Eso nos ha limitado porque hemos puesto a Dios en la misma categoría que nosotros. Pensamos que Dios piensa una cosa, dice otra cosa y actúa de otra manera. Pero Dios es veraz, dice la Biblia, que todo lo que Él promete lo cumple, todo lo que Él declara lo cumple, todo lo que la palabra de Dios está escrito se cumple. Por eso la Biblia dice, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Tú puedes morirte, tú puedes pasar, yo no puedo estar aquí, pero su palabra todavía se va a cumplir. Para simplificar esto, tenemos que ir a la parábola en Mateo 21-28, donde Dios habla de dos hijos, un hombre que tenía dos hijos y los mandó a trabajar en la viña. Uno lo dijo que no quería, pero después cambió de opinión y fue. El otro le dijo que sí, que iría, pero no fue. Esa parábola nos presenta dos clases de personas. Una que demuestra ser mejor que lo que prometió ser, y la otra prometió más de lo que demostró ser. ¿Y cuántas veces nos ha pasado eso? Nos prometen algo, pero a la final cambian de opinión. En cierta manera, la parábola puede ayudarte a reflexionar sobre dos cosas. ¿En qué posición te encuentras cuando prometes algo? ¿Y en qué posición te encuentras al creer las promesas del Todopoderoso que están escritas para tu vida? El problema que presentamos los seres humanos es que prometemos pero nunca cumplimos, o en la mayoría de los casos no cumplimos. Sean promesas pequeñas o grandes, nuestra tentación regular o nuestra tendencia es no cumplir. Todos los días en nuestra casa prometemos a cosas que a veces no cumplimos. Por ejemplo, cosas tan sencillas como hacer el aseo de la casa o cortar el césped o limpiar y ordenar el garaje o pintar la pared que los niños arruinaron o botar la basura o desocupar el escritorio o aún jugar con nuestros niños. Pero ¿qué hay para aquellas personas que han hecho promesas aún más grandes? Aquellas que dicen, te ofrezco la luna y te ofrezco las estrellas y te ofrezco el famoso paseo a Europa, o te ofrezco una casa nueva y un carro nuevo que jamás pueden pagar, pero de todas maneras la ofrecen. Entonces, lo que quiero analizar el día de hoy es que estas falsas promesas han fracturado nuestra credibilidad y confianza con las demás personas. ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestra pareja, a nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros familiares de esta manera? No te creo, no lo creo hasta que lo vea. ¿Ha dicho usted esa palabra? No te creo hasta que lo vea. ¿De él? No lo creo. Porque ya tiene una reputación que sabemos que dice pero no hace. Y lamentablemente esto nos ha acondicionado para ver a Dios de la misma manera. Esto nos ha acondicionado mentalmente para leer las escrituras y muchas veces ni siquiera decir Dios lo hará o Dios lo cumplirá.
Es por eso que hoy es necesario abrir nuestro entendimiento y entender que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. La pregunta es clara: Dios sí quiere hacerlo, porque su palabra se debe de cumplir a cuesta de cualquier cosa. ¿Cuántos creen esto? Entonces es por eso que las escrituras nos explica claramente que Dios sí puede hacerlo. Debemos entender la diferencia entre un mandamiento y una promesa. Y es ahí donde entramos en el contexto de lo que quiero hablarle hoy. Un mandamiento es algo que el hombre debe hacer. Una promesa es algo que Dios hará. Un mandamiento debe ser obedecido. Una promesa debe ser creída. Y es ahí donde nosotros fallamos de una manera fatal. Porque Dios, cuando dice, o cuando Dios da un mandamiento, te dice: tú harás. Cuando Dios da una promesa, Él dice: yo haré. Es por eso que la Biblia insiste. Él dijo y no hará. Él prometió y no ejecutará. Entonces lo que leemos en la palabra tiene que cumplirse, porque escrito está. Porque un mandamiento es para yo cumplirlo, pero si Él da una promesa, Él la va a cumplir. Y hoy yo quiero retar a esta iglesia a que hay promesas sobre su vida que están escritas y que el enemigo quiere robarte y hacerte dudar. Pero yo quiero declarar sobre tu vida que esa promesa sí se cumplirá tarde o temprano. Le guste o no le guste al enemigo de tu vida, se cumplirá, porque Dios lo que promete lo cumple. Entonces la mejor noticia que te puedo dar hoy es que tú no tienes que estar detrás de los barrotes de la duda, porque si la promesa está dicha, se debe de cumplir. Porque yo sé muy bien los planes que tengo con ustedes, dice Jeremías 29:11, el Señor hablando a través del profeta, diciendo: afirma el Señor. Estas palabras son las que me mueven. Afirma el Señor. Acuérdese que cuando Dios dice afirma, está diciendo: yo soy veraz, yo no me muevo fácilmente. Dice: afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un fruto y una esperanza. Lo que Dios quiere darte es una esperanza. Mire, vayamos un momento a la palabra. Cuando vamos al libro de Mateo capítulo 4, el versículo 1 al 10, encontramos una historia que todos nosotros la conocemos. Es la famosa historia cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu y se confrontó o tuvo una riña con el mismo diablo. Dice la escritura: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice, por segunda vez Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces Jesús dijo la tercera vez: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor Dios tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Este duelo que se presenta en el desierto entre Jesús y la serpiente antigua, Satanás, fue dar a conocer el principio de la veracidad y la autoridad que tiene la palabra escrita. Notemos que Jesús en este encuentro no hizo ningún tipo de negociación con el mismo diablo. Siendo el mismo Dios, Él pronunció la palabra que ya estaba escrita. Es más, cuando usted va a Juan 1:1, dice que era el verbo hecho carne. Y Él, como verbo, no tuvo que inventar una nueva palabra, sino agarró al diablo y lo llevó a la palabra, porque aún siendo Dios, Él confiaba en su propia palabra. Era la palabra andante, pero todavía decía: escrito está. Lo que nosotros debemos de aprender es que lo que está escrito se cumplirá en mi vida, y tenemos que utilizar la palabra de Dios como esa espada cortante. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta los tuétanos de los huesos. Es decir, que el arma más poderosa que tiene la iglesia es la palabra de Dios, y no podemos dudar de eso. Ya es lo que estaba escrito. Él no tuvo que reinventarse algo nuevo. Lo que está escrito se tiene que cumplir.
Si analizamos bien este episodio, podemos encontrar a un Jesucristo enseñando una lección de principios, pues no se reinventó un nuevo principio para intercambiar palabras con el mismo diablo. Jesús usó lo que ya estaba escrito. En cierta ocasión, se cuenta que en una noche estaba muy nublada en el mar, y un capitán de un barco, vio unas luces que aparecían otra embarcación, le dijo a su director de comunicaciones que le dejara saber a través de las luces a esta embarcación que se moviera. Entonces el director de comunicaciones fue y comenzó: cambie su curso 10 grados al sur. Envió el mensaje. Cambie su curso 10 grados al norte. Recibió como respuesta: soy un capitán, contestó el comandante, así que cambie su curso 10 grados al sur. Él responde: soy un marino de primera clase. Recibió su respuesta: y cambie su curso 10 grados al norte. Este último intercambio enfureció al capitán en su totalidad, y le devolvió la señal diciendo: soy un acorazado, cambie su curso 10 grados al sur o aténgase a las consecuencias. Y la respuesta fue: y yo soy un marino, y yo estoy a cargo de un faro, así que cambie su curso 10 grados al norte. El capitán pensaba que estaba lidiando con una embarcación, pero era un faro. ¿Qué sucede? Aunque nos parezca gracioso esto, no importa el tamaño de la nave ni el rango del que la esté manejando, el faro simplemente no cambiará su curso. Él permanece fijo. Solo el capitán tiene la alternativa de corregir su curso. En este caso, el faro es la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambiará su curso. La palabra de Dios se mantendrá fija. La palabra de Dios no tiene sombra de variación, y su palabra tampoco varía. Es su responsabilidad y mi responsabilidad ajustarnos a esta palabra, porque escrito está. Dígale a su vecino: escrito está. Dígaselo con fuerza: escrito está. Estoy llevándolos en una jornada porque van a ser 3 mensajes, y quiero poner un fundamento sobre lo que quiero hablarles el día de hoy. Es decir, el faro jamás va a cambiar, y la palabra de Dios tampoco va a cambiar. Ese es el problema del mundo en que vivimos, que quieren ajustar su vida, o quieren ajustar la palabra a su vida y no su vida a la palabra. Y es a donde estamos fallando, y por eso hay decadencia. Expliquemos, o al explicar esto, me recuerda la ley de la gravedad. Pastor José, yo te puedo decir: ¿sabes qué? Vamos a subirnos al techo de este lugar y vamos a romper la ley de la gravedad. Vamos a tirarnos al vacío. Pues yo tengo noticias para ti. La ley de la gravedad te va a romper a ti, me va a romper a mí, pero yo jamás voy a poder romper la ley de la gravedad. El problema es que queremos romper las leyes establecidas. La palabra de Dios no puede ser rota. La palabra de Dios no puede ser quebrantada. La palabra de Dios se cumplirá, y lo he venido repitiendo y repitiendo, porque quiero que le quede bien claro que cuando usted lee la palabra, es activa, es vida, es luz, es gozo, es poder. La palabra de Dios, cuando se activa en ti, te guía, y puedes hablar con victoria porque entiendes y conoces la palabra, porque escrito está. Mire, aunque los valores motiven la conducta, los principios y las leyes gobiernan las consecuencias. Los motivos, motivan la conducta. Hay motivos que me hacen hacer cosas, pero los principios y las leyes gobiernan las consecuencias. Yo no puedo dictar, o yo no puedo hacer las cosas a mi manera. Esto es lo que quiero Jesús. Eso es lo que quiero decir. Jesús nos enseñó un modelo poderoso que encontramos en ese intercambio de palabras que tuvo con Satanás. Jesús utilizó la palabra
para poder vencer al mismo enemigo. Entonces, cuando estás siendo atacado en tu mente, en tus emociones, en tu familia, con tus hijos, ¿por qué no utilizamos ese mismo poder o esa misma herramienta o esa misma estrategia que Jesucristo utilizó? La palabra está ahí para traer vida a través de tus labios. Cuando Satanás llegue para confundirte y decirte que la palabra de Dios es un simple libro, recuérdale que es un libro de poder y autoridad. Es un libro de eterna verdad y justicia. Es un libro de introducción y revelación. Es un libro de preciosas promesas y provisión. Es un libro que guiará mi vida diariamente para obtener la recompensa. Cuando Satanás llegue para recordarte de tu pasado pecaminoso, recuérdale, Dios derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Dios te lavó, Dios te limpió, Dios te purificó. Cuando Satanás venga para juzgarte, dile: el acta de decreto que había en contra de nosotros fue abolida en la cruz del Calvario. Cuando las cosas viejas, dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando el enemigo trate de señalarte de tu vida pasada, dile: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Esa es la palabra activa, porque escrito, porque escrito. Cuando Satanás llegue para recordarte tu pasado, recuérdale su futuro. Cuando Satanás llegue para decirte que no puedes vivir una vida victoriosa, recuérdale que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, que mayor es el que está en el mundo, que está en nosotros, que el que está en el mundo, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que no importa la situación, la gracia de Dios es suficiente para mí, que Dios es fiel y no nos dará carga que nosotros no podemos llevar, porque escrito está. ¿Está viendo el vocabulario cómo cambió? Pero usted normalmente, y no lo juzgo, yo también lo he hecho hasta que Dios me abrió los ojos. Cuando estamos pasando por un problema, nos chupamos el dedo y nos tiramos a la esquina diciendo: Señor, ¿por qué? Como un niño chiquito desamparado. Y Dios está diciendo: te estoy dando la palabra. Abre la palabra. En la palabra está tu victoria. En la palabra está la solución. Si yo, siendo Dios, dije Jesús, usé la palabra, ¿cuánto más tú debes de utilizar la palabra? Cuando te sientas caído, utiliza la palabra. Cuando te sientas perdido, utiliza la palabra. Cuando te sientas desamparado, utiliza la palabra. Cuando te sientas que no hay solución, utiliza la palabra. Cuando no sientas gozo, utiliza la palabra. Cuando te sientas enfermo, utiliza la palabra. Porque por sus llagas ya fuimos sanados. No es que vamos a ser sanados, es que ya fuimos sanados. Y escrito está. Solo de pan vivirá el hombre, sino de toda, diga, de toda, grítelo, de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? Abra la palabra. Ahora, me gusta lo que Jesús habla en Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Escuche, la solución está ahí. La verdad os hará libre. Este verso explica claramente que muchos leen la palabra, pero no permanecen en la palabra. Si no permaneces en la palabra, no puedes llamarte un verdadero discípulo. Pues la misma escritura nos deja saber que cuando permaneces te conviertes. Hay simpatizantes del evangelio, hay simpatizantes de la palabra, pero eso no quiere decir que son discípulos. Es más, hay gente que lee la palabra pero no permanece en la palabra. Y déjeme explicarme un poco mejor. Al analizar la palabra permanecer, podemos ver con claridad que no nos da una estructura inmovible, o que nos da una estructura inmovible de cómo nosotros deberíamos estar arraigados a lo que ya está escrito. Jesús hizo hincapié al decir: si permanecieres,
que quiere decir si persistes, si subsistes, si te quedas, si continúas, si perduras, si perseveras, entonces serás llamado verdaderamente mis discípulos. La palabra permanecer nos lleva a algo mucho más profundo. Significa permanecer, es decir, tengo que permanecer en la palabra, no abandonarla, no sustituirla, no reemplazarla, no dejarla a un lado. Es decir, ponerla como la máxima prioridad en nuestra vida. Permanecer significa no dejar de ser persuadidos por su verdad y nunca elevar algo o otra verdad por encima de esa verdad. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Cuando dice permanecer, significa no dejar de sentirnos atraídos por su belleza y valor y nunca mirar a otra cosa que no sea la palabra de Dios. Permanecer significa nunca dejar de sentarnos en la palabra, asentarnos en la palabra y tomar el poder que está en ella. Permanecer significa nunca dejar de comer de esta palabra, nunca dejar de beber de esta palabra, nunca dejar a un lado esta palabra. Y permanecer significa nunca dejar de caminar en la luz de la palabra como otra luz o que otra luz pueda sustituir la luz de la palabra. Nada ni nadie va a poder sustituir la palabra de Dios. Es por eso que le está diciendo: el que permanezca en la palabra, entonces puedo llamarlo verdaderamente mi discípulo, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo hoy vengo a incitarlo a que usted lo primero que debe de hacer en la mañana, antes de abrir el Instagram, antes de abrir el Facebook, antes de abrir el WhatsApp, antes de abrir el YouTube, tiene que abrir la palabra, tiene que permanecer en la palabra, tiene que comer de la palabra, tiene que orar la palabra, tiene que hablar la palabra, tiene que declarar la palabra. ¿Por qué? Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará. La gente, yo no puedo entender, está deprimida el día de hoy, pero ahí está la palabra. Está enferma, pero ahí está la palabra. Yo sé que a lo mejor usted ha escuchado esto antes, pero yo vengo a enfatizarlo. Y esto me apasiona porque cuando Dios me dijo escribe, escrito está. Que entiendan este concepto, que entiendan el poder que tienen en sus manos. Su Biblia, la Biblia de muchas personas conocen la vía a la iglesia porque la traen el domingo pero la dejan en el carro. Y ya la sacan solo para venir a la casa. Y no estoy juzgando ni señalando. Lo que estoy diciendo: no me venga a decir que está en problemas si usted no ha leído la palabra. Le garantizo que todos sus problemas se disiparán cuando lea la palabra, porque entenderás el propósito de Dios en tu vida. Y aunque pases por el fuego, yo estaré contigo. Aunque pases por la prueba, yo estaré contigo. Aunque pases por el dolor, yo estaré contigo. La palabra está diciendo: yo voy a estar contigo, yo no te dejaré, yo no te desampararé, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Y entonces, ¿por qué me dice me siento solo, pastor? Porque no has tomado el beneficio de la palabra. Porque pensamos que Dios es como nosotros, que promete y no cumple, o que piensa una cosa, habla otra y actúa de otra manera. Dios está diciéndonos hoy la palabra. Por favor, toma la palabra, porque escrito está. Esto Jesús está diciendo: la marca de un verdadero discípulo es la permanencia, la firmeza, la perseverancia, la obediencia en el campo. Es el campo de fuerza y de poder de la palabra. Haber probado temporalmente la verdad, la belleza y el poder, la gracia, el valor y la paz de la palabra no te hace un cristiano, ni mucho menos un discípulo. La señal de que somos cristianos aprobados por la palabra es cuando permaneces en la palabra. ¿Y a quién iréis, Señor?, le dijeron los discípulos en Juan 6:68. ¿A quién iré, Señor, si solo tú tienes palabra de vida? Yo me desgasto y yo sudo y yo hago lo que sea con tal de que usted capte esto, con tal de que usted se enamore de esa palabra.
con tal de que usted se la meta en su sistema, con tal de que usted se la meta en su mente, en su corazón. Oh, átalas a tu cuello, dice la Biblia. Agarra estas palabras y átalas a tu cuello. Haz de ella ese pan de vida diario, porque Dios quiere darte la victoria. Y más adelante, nosotros servicio, voy a hablar de cómo Dios quiere liberarte del pasado y de las promesas, y cómo Dios quiere darte un futuro grandioso. Pero antes de poder yo soltar ese pasado y agarrar ese futuro grandioso que Dios tiene para mí, tengo que ir a la raíz. La raíz, la base, el fundamento sigue siendo la palabra de Dios. Mire, el mundo se va a cansar de las músicas obscenas. El mundo se va a cansar de las drogas. El mundo se va a cansar del licor. El mundo se va a cansar de los placeres vanos de la vida. Créame, va a llegar un momento. Le preguntaron a un gran productor musical: ¿qué más? ¿Qué es lo que viene? Después de todo, de la depravación del mundo con la música, el trap y el rap, todas estas cosas depravadas que se están escuchando allá afuera. Y no estoy en contra de los ritmos musicales, estoy en contra de la letra que llevan esos libros, o esas letras musicales. Pero le dijeron: ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que viene? What's next? Le dijeron: ¿qué es lo siguiente? Le dijeron: la gente va a correr a algo que le traiga paz, porque le dieron tanto placer que ya no tienen paz. Y nosotros somos la esperanza. Es por eso que Él dijo: vosotros sois la luz del mundo. Asegúrense que su luz esté arriba, para que alumbren a todos, para que nuestro Padre pueda ser glorificado. La gente va a llegar desesperada a la tabla central y a decirte: dime algo de la palabra. Necesito aliviar mis penas. Y el alcohol no me lo quita, y la droga no me lo quita, y el placer no me lo quita. Pero la palabra es luz. La palabra va a brillar. La palabra va a traer esperanza. Nosotros somos la esperanza de la humanidad, porque creemos en la palabra, porque escrito está. Escrito está. Pero usted me preguntará: ¿cómo es esto, pastor? El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras jamás pasarán. Mire, en el mundo espiritual encontramos tres clases de personas. Está el incrédulo, está el creyente y está el creyente incrédulo. Y usted me preguntará: ¿cuál es ese creyente incrédulo? El que cree en la palabra hasta que tiene que aplicarla en su vida. Ese es el creyente incrédulo. Creo en la palabra, pero el momento que tenga que aplicarla en mi vida ya dejo de ser creyente. Soy creyente pero incrédulo. ¿Cómo es posible que nosotros creemos en orar, pero no le creemos a la oración? Porque ¿cuántas veces usted ha orado, pero dudando en su mente? ¿Cómo es posible que nosotros podemos abrir las escrituras y creer que es la palabra de Dios, pero dudar de la veracidad de la palabra de Dios? Entonces tenemos que entender y tenemos que analizar: ¿cómo puedo tomar las promesas? ¿Cómo puedo hacer eso real en mi vida? El primer paso es ver las cosas que no son como si fuese. Eso es fe activa. Me gusta mucho hablar de este concepto, y con esto termino el día de hoy. Es un concepto importante. Nosotros debemos pasar de lo impensable a lo pensable, porque lo pensable se vuelve probable, lo probable se vuelve planeable, y lo planeable Dios lo hace realizable. El problema es que vivimos en el mundo de lo impensable. Imagínese por un momento que en su mente usted tiene un puente y tiene que cruzar del mundo de lo impensable a lo pensable. Aquellos que viven en el mundo de lo impensable viven con un déficit de fe. Su fe está muy baja. Es impensable que Dios lo haga por mí. Es impensable que sane mi cuerpo. Es impensable lograr las cosas que quiero en mi vida. Es impensable que mis sueños se hagan realidad. Es impensable que el milagro llegue a mi casa. Es impensable que mi hijo cambie. Es impensable. Y viven en el mundo de lo impensable. Hoy Dios me ha mandado a retarte a que pases del mundo de lo impensable al mundo de lo
pensable. Es por eso que la Biblia nos dice: renovaos. En la renovación tienes que renovarte en tu mente, porque tienes que pasar de lo impensable a lo pensable. Cuando estás en el mundo de lo pensable, entonces ya ves las cosas de una manera diferente. Aunque no me estén saliendo como yo quiera, todavía estoy en lo pensable. Se va a hacer realidad tarde o temprano, porque cuando pasas al mundo de lo pensable, entonces puedes comenzar a entrar al mundo de lo probable. Ahora ves las cosas con probabilidad. Ahora ves tu futuro con probabilidad. Ahora ves las cosas que quieres alcanzar en tu vida con probabilidad. El problema es que todavía estás estancado en lo impensable. Pasa a lo pensable hoy, porque lo pensable se va a hacer probable. Hasta ahí va bien, pero lo probable se hace planeable. Allá es donde nosotros fallamos. Porque la planificación es la que te da el éxito de todas las cosas. Y queremos que Dios lo haga, pero nosotros no queremos hacer nuestra parte. Entonces Dios te está diciendo: estás en el mundo de lo probable y eso está bien, pero ahora viene lo planeable, porque lo planeable Dios lo hace realizable. Hoy quiero decirte que te agarres de las promesas de Dios. Hoy quiero decirte que Dios tiene algo maravilloso preparado para ti. Hoy quiero decirte que salgas de ese mundo de lo impensable y pases a lo pensable, porque ¿qué es creer? Creer es poder soportar la duda y vencerla. Eso es creer. Cuando la duda llegue, tú tienes que soportarla y tú tienes que vencerla, y tienes que agarrarte de la palabra y tienes que decir: si la palabra lo dice, se cumplirá, se cumplirá, se cumplirá. Yo quiero que se pongan en pie esta mañana, y yo quiero que hagamos una oración declarando que la palabra de Dios se cumplirá, porque escrito, porque escrito, porque escrito, escrito está para ti, escrito está para ti. No hay nada imposible para los que creen. Servicio de las 11 vamos a profundizar más. Es solamente un fundamento. ¿Qué toma creer para soltar aquello que te está siendo obstáculo en tu vida? Te animo a que, si tienes el tiempo, te quedes. Me hubiera gustado tener mucho más tiempo, porque sabemos que llevamos un orden, todo es planificado y así debe ser. Pero en este momento yo quiero hacer un llamado. Si tú hoy necesitas decir: Señor, soy yo, Señor, yo necesito pasar de lo impensable a lo pensable, que lo pensable se va a volver probable, lo probable se vuelve planeable, y lo planeable tú lo harás realizable en mi vida. Necesito que levante tus manos ahí donde estás. Y vamos a levantar una oración sincera. ¿Sabe qué tuve que hacer yo cuando Dios me reveló esto? Hijo, estás estancado en un hoyo porque no has leído mi palabra. Tuve que arrepentirme. Tuve que decir: Señor, perdóname, porque predicaba. Escúchame bien lo que me pasaba a mí. Yo estudiaba para predicar, pero no para crecer. Y no me juzgue, esto le pasa a muchos predicadores. Muchas veces estudiamos solamente para predicar, pero no para crecer. La palabra debe estar viva en ti. Así que en este momento levanta tus manos y le vas a decir: Señor, me presento delante de ti con corazón sincero y te pido perdón, porque todas las herramientas que yo he necesitado en mi vida las he tenido en mis manos y no las he utilizado. Simplemente, Señor, porque no he tomado el tiempo para abrir esa palabra de vida. Señor, yo pensaba que era tu discípulo, pero hoy me doy cuenta que no he permanecido en la palabra. Y si yo no permanezco en la palabra, no me puedo llamar un verdadero discípulo tuyo, Señor. Porque tu palabra tiene que ser viva. Tu palabra tiene que estar activa en mí. Tu palabra tiene que salir, Señor, por mi boca. Tu palabra debe de estar en mis pensamientos. Yo debo de meditar en tu palabra día y noche, porque tu palabra es viva. Tu palabra es eficaz. Tu palabra es verdadera. Tu palabra es luz. Tu palabra es libertad. Tu palabra. Que viva en mí tu palabra, porque escrito está. Y hoy tomo posesión de todo lo que está escrito para mí.
Hoy tomamos posesión de todo lo que está escrito para nuestra vida. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo recibimos, y le da un aplauso a ese Dios maravilloso. Mientras tomamos nuestros asientos, vamos a invitar a los amigos que aún no conocen de Jesús. Y queremos invitarle que pueda retornar una vez más a la palabra de Dios. El mensaje ha sido claro: nunca deje la Biblia como opción última. No salimos nadie del templo, por favor. Es una falta de respeto que cuando queramos invitar a los amigos que vienen por primera vez, como usted un día lo hizo, usted se mueva del lugar. Respetemos lo que hemos aprendido este día, la palabra del Señor. Mientras los consejeros invitan a los amigos en orden para poder invitar a los amigos a venir a Jesús, nosotros cantamos y decimos: